un país vivir del petróleo y a la vez reconocerle derechos a la naturaleza que esa misma actividad amenaza? Bueno, pues esa es la fascinante y enorme contradicción que vamos a analizar hoy, la de Ecuador, una nación que está literalmente atrapada entre su economía y su pionera constitución. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Puede un sistema legal proteger de verdad el medio ambiente y al mismo tiempo promover la extracción de los recursos que lo ponen en peligro? Vamos a ver qué pasa cuando esto ocurre. Para entender esto hay que empezar por la paradoja central. Por un lado, Ecuador es un referente mundial en derechos medioambientales, pero por otro, su economía depende, y mucho, del petróleo. Esta dualidad lo define absolutamente todo. Hay un término que usan los expertos que lo describe a la perfección: esquizofrenia normativa. Y sí, es una palabra fuerte, pero es que refleja muy bien lo que pasa. Un mismo sistema legal que te ordena explotar los recursos para el desarrollo del país y a la vez te da leyes súper avanzadas para proteger esos mismos recursos. Bueno, pues vamos a la raíz, al primer pilar de este conflicto. Y eso nos lleva a la Constitución de 2008. Ojo, que no fue una simple actualización, fue una auténtica revolución jurídica para la naturaleza. Es que fijaos en la fuerza de esta declaración. Por primera vez en el mundo, una constitución le daba a la naturaleza un estatus legal propio. Dejó de ser un simple objeto que se puede usar y se convirtió en una entidad con derechos que tienen que ser respetados. Y esta idea tan potente no se quedó en el papel, se tradujo en principios que eran, para la época, totalmente revolucionarios. Desde reconocer el concepto indígena del summa causai, el buen vivir, hasta establecer que si alguien contamina, es responsable y punto, sin tener que demostrar si tuvo la culpa o no. Y algo crucial, se le dio a las comunidades indígenas el derecho a ser consultadas. Vale, hasta aquí la parte, digamos, verde. Pero ahora tenemos que ver la otra cara de la moneda, la realidad económica y legal que mueve la industria petrolera del país. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque es que es la misma Constitución la que protege la naturaleza, la que también dice que los recursos del subsuelo, como el petróleo, son del Estado. Y no solo eso, sino que explotarlos es fundamental para financiar el país, la sanidad, la educación. La tensión es inevitable. Y por si fuera poco, para añadir más leña al fuego, la Constitución parece súper clara en un punto. En las áreas protegidas la extracción está prohibida. Fin. Parece una línea roja que no se puede cruzar. Pero claro, ya se sabe cómo va esto del derecho, ¿no? Una prohibición tan rotunda casi siempre esconde la pregunta: ¿hay alguna puertita de atrás? ¿Alguna vía de escape? Pues sí, la hay. Pero ojo, que no es un camino de rosas. La Constitución pone unas condiciones muy estrictas. Se necesita una petición formal del presidente, que la Asamblea Nacional lo apruebe, e incluso se puede llegar a una consulta popular para que la gente decida. Y que nadie piense que esto es solo un texto legal que no se usa. ¡Para nada! En 2023 lo vimos en acción. En un referéndum que hizo historia, la gente en Ecuador votó para detener la explotación de petróleo en un bloque importantísimo dentro del Parque Nacional Yasuní. Un ejemplo clarísimo de cómo la ciudadanía puede usar la ley para defender la naturaleza. Vale, ya hemos visto el choque a nivel de la Constitución, pero el problema es que este conflicto se filtra a las leyes del día a día, y lo que crea es un lío tremendo. A ver, para que se entienda bien, es como tener dos manuales de instrucciones que se contradicen. Por un lado está el Código del Ambiente, una ley paraguas muy general que protege todo, y por el otro, el Reglamento Específico para los Hidrocarburos, que es mucho más técnico y se centra en cómo operar. El problema es que a menudo chocan. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues el caos. Una inseguridad jurídica tremenda. ¿Qué norma se aplica en cada caso? ¿Cómo se resuelven las contradicciones? Esto es un problema para las empresas, para las autoridades y sobre todo para las comunidades locales y la propia naturaleza. Muy bien, mucha teoría legal. Pero esto en la práctica, ¿qué significa? ¿Cómo se come? ¿Dónde falla el sistema en el mundo real? Pues los análisis apuntan a varios agujeros negros, a unas brechas muy serias en el sistema. Por ejemplo, la gestión de la contaminación antigua, los llamados pasivos ambientales, es muy floja. El dinero que las empresas deben dejar como garantía muchas veces no es suficiente para cubrir una limpieza de verdad, y los protocolos para cerrar un pozo para siempre son bastante bajos. Y la cosa es que si echamos un vistazo a los países de alrededor, esta debilidad de Ecuador se ve todavía más clara. Como se ve en la tabla, Perú, por ejemplo, tiene reglas de cierre mucho más concretas. Y ni hablemos del sector minero de Chile, que es un referente, con fondos de garantía que controla el propio Estado. Al final, el riesgo es cristalino. Si las reglas son flojas y el dinero que se pide no llega, ¿quién paga la factura de la contaminación a largo plazo? Pues el Estado. O sea, ¿todos los ciudadanos? Vale, el panorama es complejo. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Hay alguna salida? ¿Alguna solución sobre la mesa? Parece que el gran reto, el cambio de verdad, es de mentalidad, es poner las cosas en su sitio, que la planificación industrial, que las leyes de cada sector se sometan a lo que dice la Constitución, y no al revés. La prioridad tiene que ser la restauración del medio ambiente. Y para conseguir esto hay un concepto que es absolutamente clave: reparación integral. Y esto no es solo limpiar un poco y ya está, ¿eh? Va mucho más allá. Es un mandato constitucional que exige restaurar el ecosistema, compensar a las comunidades afectadas y, sobre todo, asegurar que el daño no vuelva a pasar. En resumen, el gran salto que hay que dar es pasar de un sistema de paga la multa y sigue contaminando a un sistema de auténtica justicia ambiental. Uno que se centre de verdad en restaurar lo que se ha dañado. Y con esto volvemos al principio, a la gran pregunta que lo resume todo. ¿Es el dilema de Ecuador? Sí, pero en el fondo es el dilema de todo el planeta en esta era de cambio climático. Una pregunta que nos obliga a plantearnos cuál es el verdadero precio que estamos dispuestos a pagar por el desarrollo.